del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un maestro de la ley quería ponerle a prueba a Jesús. Se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendecido domingo para cada uno y cada una de ustedes. Somos peregrinos hacia la casa del Señor. Vamos a la Eucaristía, pero también aprovechamos para compartir la palabra a través de este medio. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Que toda tristeza, desilusión y depresión, Señor, pueda disiparse por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Querida familia, un saludo especial para los que están postrados en cama y por situaciones de salud no pueden movilizarse hacia el templo, pero acá estamos haciéndonos cercanos a través de este compartir de la palabra del Señor. Hoy contemplamos un diálogo precioso que tiene Jesús con un maestro de la ley. Y nuestro Señor Jesús es el maestro de maestros. Todos tienen un conocimiento sobre la Sagrada Escritura y sobre la historia del pueblo judío. Pero el Señor tiene un conocimiento extraordinario. Él es Dios. Y Él es quien desde la eternidad conoce el corazón, la vida de cada ser humano. Y es por ello que lo más importante dentro de la obra de la creación es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él podemos contemplar la belleza de cada ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es por ello que cuando este maestro le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?, le pone en relación con el hermano, porque nadie puede salvarse y alcanzar la vida eterna si no logra descubrir que en el otro está presente Dios, porque la vida eterna comienza en esa relación con Dios que se hace presente a través del pobre, el indefenso, el anciano, la viuda, los niños, y estos precisamente porque son muchas veces los marginados de la sociedad. Y el Señor viene y nos enseña a contemplar en los últimos
esa presencia privilegiada de Dios. Desde luego que está en los corazones de todos aquellos que también desean tener esa profunda amistad con Dios. Y el Señor le responde a este maestro de la ley: ¿qué lees en la Escritura? Desde luego aquel hombre se sabía la teoría y le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte teórica. Y entonces aquel hombre le preguntó al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Es difícil muchas veces identificar quién es el prójimo, porque el ser humano se mueve por conveniencias, por favoritismos y por relaciones exclusivas. Pero el Señor le cambió la pregunta y le presenta un ejemplo para que él descubra más bien qué es lo más importante. El Señor le contó que bajaba un hombre por el camino a Jerusalén y cayó en manos de unos bandidos, ¿verdad? Son episodios que hemos escuchado en nuestros pueblos. Y entonces lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Dice el Señor que bajaba por aquel camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También un levita, que era otro grupo religioso, lo vio y pasó de largo. Y luego iba por aquel camino una persona que no era ni religioso, ni estaba en ningún grupo, era un samaritano, que pasó por el camino, lo vio, pero él se compadeció de él. Entonces dice el texto que lo llevó a un lugar para que pasara la noche, le dejó dinero al dueño de la posada, lo subió en la bestia que le iba acompañando, probablemente era un caballo o una mula, lo llevó, lo fue cargando. Y entonces el Señor le pregunta a aquel maestro de la ley: ¿quién fue el prójimo de aquel pobre que había sido encontrado herido? Porque hay dos preguntas. Una es: ¿quién es mi prójimo? Y otra es: ¿quién se comporta como verdadero prójimo de los demás? Y esa es la pregunta más importante. No quién es tu prójimo, sino si tú eres prójimo, si tú eres próximo, si tú eres servidor, si tú eres amigo, si tú eres cercano, si tú eres esas manos de Dios que se hacen cercanas de la necesidad del hombre y de la mujer. Entonces, a aquel hombre realmente el Señor le clarificó las dudas que tenía. Él le contestó: el que se mostró compasivo con él, ese realmente fue prójimo. Hoy el Señor nos invita también a nosotros a ser prójimos de los demás. Prójimos de los demás, sin distinción, atendiendo por la bondad y la misericordia de Dios a quien lo necesita y a quien nos lo pida. Gracias, Señor Jesús, por tu amor para con nosotros, porque nos instruyes, nos capacitas para que seamos verdaderos prójimos de los demás. Amén. Que en este día, querida familia, podamos agradecer al Señor todo el bien que nos ha hecho a través de tantos hermanos y hermanas que se han detenido a ayudarnos, a auxiliarnos, a apoyarnos, a consolarnos. Que nosotros también podamos consolar, ayudar, auxiliar y ser generosos con aquellos que necesitan de esa intervención de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, incluso de los bienes que hemos recibido. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos.